Muy bien. Saben que estos días que estuvimos ahí por el Uruguay profundo, como se llama la campaña profunda, hemos notado unos cambios de hace muchos años atrás que habíamos ido por esa zona. Y una de las cosas que nos llamó la atención es ver tantas estancias o lugares con las porteras cerradas. Antes me acuerdo, hace 30 años que fuimos, ¿no? La última vez. Y era en el tiempo donde las porteras se abrían de mañana y se cerraban de noche. Entonces con el coche de vidrio y con el camión nos metíamos en todas las porteras y terminábamos allá en el casco, ¿no? Ahora, la mayoría cerradas con cadena y candado. Las que tenían candado había que respetarlo a rajatabla, no se podía hacer nada, ¿no? Entonces dejamos material en la portera. Las que tenían cadena, abríamos y veíamos el casco hasta unos, no sé, 400, 500 metros, e íbamos caminando hasta ahí. Pero a pesar de eso, se dieron muy buenas conversaciones, ¿no? Gracias a Dios por esa oportunidad de confrontar y conversar con gente que en un mano a mano así. El propósito era, por lo menos en pocas palabras, dejarles el Evangelio y dejarles algo para poder leer. Y bueno, hemos podido regalar varias Biblias y bueno, un caso que es un poco cómico, pero una chiquilina, una familia, Natalia Yarzón, que se acordaba de Carolina, que era su líder de adolescente cuando estaba allá en el Carmen. Y bueno, que nos encontramos ahí en un pueblito ahí y ella decía después que nos reconocimos, porque ella fue a varios campamentos de adolescente, después su familia se mudó a Campaña y uno pierde esos contactos, ¿no? Y decía, pero hace unos días atrás estaba mirando las reuniones del 60 aniversario de la iglesia de ustedes y ahora te veo acá en la puerta de mi casa. Y decía, casi siempre sigo las transmisiones de la iglesia. Digo, y uno ni se imagina, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por la tecnología y por esa oportunidad que tenemos y oramos para que Dios bendiga su palabra y bueno, quedamos ahí con la idea de no demorar 30 años más para volver, pero sí volver más rápido, porque ahora que nos conocen, y bueno, ahí en San Jorge, es un pueblo de 500 habitantes más o menos, y estábamos repartimos todo el pueblo y dejamos el ómnibus en un lugar estacionado y salimos los 5 a repartir y bueno, les contaba que dejamos el ómnibus estacionado en un lugar y a una casa que Enrique Vázquez había ido a repartir folletos. Cuando volvíamos, ya al final, una familia me llama. Alejandro, yo fui y dice, ¿dónde van a poner la carpa? Porque vieron el ómnibus y lo reconocieron. Pero quedaron ahí, como Enrique no se dieron cuenta de quién era. Cuando me vieron caminando a mí, enseguida dijeron, estos van a venir con la carpa, Alejandro acá, y el ómnibus ahí abajo. Una familia del Carmen, Agüero, que hacía como 2 años que se mudaron para allá. Y bueno, eso dio también la oportunidad de poder compartir algunas charlas más. O sea que, bueno, sabemos que el Señor es el que tiene que hacer que la obra, esa palabra crezca en los corazones de las personas, ¿no? Y llevamos el folleto, ese que hicimos para los 60 aniversarios, entonces está la información, por lo menos, que alguien quiera contactarse, la página web, todo eso uno tiene cierta tranquilidad, porque antes era dejar eso y por lo menos ahora la herramienta es muy buena para eso. Les animo a leer un versículo en el Salmo 138. Salmo 38, versículo 8. Un versículo que conocemos mucho. 138, versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y saben, cuando estaba pensando para compartir en esta noche,
y un poco con la cabeza en todo lo que Dios nos permitió hacer, tanto en la Ruta 100 como en el Carmen, con los hermanos que fueron a Mercedes, con los hermanos que estuvieron acá, con la escuela dominical, otros lugares que se fueron a visitar, en fin, habíamos por diferentes lugares. Dios cumple sus propósitos a través de aquellos que quieren ser utilizados por Dios. En el campamento también fueron ahí a trabajar un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, y le dieron una paliza al campamento ahí. Y sé que disfrutaron de la comunión y también de todo lo que se pudo hacer. Y así es como avanza la obra de Dios, y gracias a Dios por eso. Y me hizo pensar esta palabra propósito, ¿no? Tener un propósito en la vida, saber que no estamos ni de casualidad, pero así como no estamos de casualidad en este mundo, tampoco estamos para no hacer nada. Y uno siempre piensa, la palabra propósito piensa hacia las cosas que Dios tiene para que nosotros hagamos. Pero estaba pensando esta palabra propósito desde otra óptica en esta tarde. Dice este versículo, Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? No el propósito que yo cumpla para Dios, sino el propósito que Dios tiene para mí. Porque ahí dice, Dios cumplirá su propósito. Lo que Él tiene planeado, lo que Él quiere en mí. Y el salmista ahí dice, utiliza dos palabras que son muy importantes. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Y acá uno ve dos propósitos que Dios tiene para nosotros. El primero es extender su misericordia sobre nosotros. El propósito de Dios es que su misericordia nos alcance. Es que Dios piensa en nosotros como hombres y mujeres que no lo merecemos, pero sí necesitamos ser alcanzados por la misericordia de Dios. Y esto es interesante pensarlo de esta manera. El propósito de Dios es que tú y yo seamos alcanzados por su misericordia. Y después, como consecuencia, van a venir otros propósitos. Pero el fundamental es que la misericordia de Dios nos alcance. Y otro propósito que destaca acá, que lo expresa como un deseo el salmista, dice, no desampares la obra de tus manos. Uno sabe que Dios nunca nos va a desamparar. De alguna manera es como que el salmista acá está expresando una verdad, por el contrario, a veces, como se dice en el estudio bíblico, ¿no? O sea, yo sé que Dios no me va a desamparar. Y el deseo del corazón del salmista es, Dios no me desampare, lo expresa, pero en definitiva se lo está diciendo a él mismo estas palabras, porque él sabe que Dios no nos desampara. Y acá está implícito ese otro gran propósito de Dios, que su misericordia nos alcance, pero también saber que Él nos ampara y que nuestra vida está en sus manos. Porque Él vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y el propósito de Dios es alcanzarnos, ampararnos. El deseo del salmista es, no me desampares. Y hermanos, creo que a veces, por diferentes situaciones, capaz que sentimos como el salmista de alguna manera, como que pareciera que somos o que hemos sido desamparados por Dios. Pero este es un propósito de Dios, ampararnos. Y me hace temblar cuando siempre pienso en la pregunta de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan cuál fue? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta del cielo, ¿cuál fue?
El silencio. Y de alguna manera, en ese desamparo que Jesús realmente pudo experimentar allí en la cruz, ¿fue para qué? Para sentirnos amparados, para ampararnos a nosotros, para recogernos a nosotros, para tenernos en sus manos. Y siempre esa pregunta y ese silencio de la cruz, a mí es una de las cosas que más me impactan de la cruz. Porque sé que indirectamente Jesús estaba mirándonos a nosotros y estaba pensando en cada uno de nosotros. Dios me está desamparando a mí, cargando sobre mí el pecado de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos ser amparados. Y ese es el propósito. Uno de los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que su misericordia nos alcance. Y que podamos sentir que estamos amparados bajo sus alas, como dice el salmista. Y cuando yo pienso en esto, digo, es una frase que lo dije antes y que muy repetida, no lo merezco, pero lo puedo disfrutar. Y yo te quiero preguntar en esta noche si vos sentís que Dios está cumpliendo esos dos propósitos en tu vida. Si sentimos que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Salmo 147, versículo 17. 147, 17. Perdón, 145, 17. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan. ¿Cómo termina el versículo ahí? A ver en la Biblia de ustedes. De veras, ¿qué significa esto? A todos los que le invocan de verdad, con sinceridad. A todos aquellos que están dispuestos realmente a abrir un corazón delante de Dios y saber que Dios realmente conoce el pensamiento y lo que está dentro de nuestro corazón. El versículo 18 dice, Jehová está cercano a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Justo es Jehová, el versículo 17, en todos sus caminos y misericordioso. Y esto también es otro propósito de Dios, actuar con justicia. A veces no entendemos la justicia de Dios. Por ahí hay muchas cosas que sí las entendemos, otras que no. Porque la justicia de Dios es justa, valga la redundancia. Pero es así. No es fácil entender su justicia. Pero estaba buscando algunas definiciones de la palabra justo, de alguien que es justo, y saqué esta frase que dice, principio moral que respeta la verdad, dando a cada uno lo que corresponde. Principio moral que respeta la verdad. Y lamentablemente la verdad hoy en día se respeta poco. Y una cosa que podemos estar tranquilos es saber que Dios siempre, porque Él es la verdad, Él respeta la verdad. Y por eso puede aplicar justicia. Y un propósito de Dios es aplicar su justicia ¿en quién? En nosotros. En todos sus caminos. Y es bravo entenderlo esto. Pero pensar que el origen de esta justicia es el Dios de verdad, es el Dios que quiere cumplir su propósito y alcanzarnos con su misericordia y sentirnos amparados, a veces nos puede pasar, nuestro pensamiento humano nos hace pensar qué injusto que es esto, qué injusta que es esta situación. Y ese es un juicio humano. Pero hermanos, si estamos cerca de Dios, como leíamos ahí, con aquellos que le invocan de veras, con aquellos que realmente tienen un corazón que se acercan a Dios,
podemos percibir que la justicia de Dios es un propósito de Dios para beneficio de cada uno de nosotros. Porque si hay algo injusto humanamente hablando, es lo que sufrió Cristo en la cruz. Por eso, antes de decir nosotros qué injusto esto, pensemos que la injusticia más grande, humanamente hablando, es lo que Cristo pasó en la cruz. Pero Dios lo decidió de esa manera, para que la justicia cayera sobre nosotros por alguien que dice, necesito que alguien tan especial que solamente Cristo podía entrar en ese lugar, pueda satisfacer la demanda de santidad de Dios. Escuchaba a alguien que decía estos días, todos somos santos, aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Es así? ¡Ja! Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, somos santos. Pero está bien lo que dijiste, Marta, porque ahora voy a explicar esto. Pero una cosa es ser santos y otra cosa es vivir en santidad. Ahí está el tema. Y ahí tenés razón. Porque somos santos porque depende de quién. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque su presencia en nosotros es santa. Y el Espíritu Santo, lo dice la palabra, su santidad está en nosotros. El tema es vivir en santidad. Y ahí, ¿eso a quién le corresponde? A nosotros. Y los que pueden vivir en santidad son aquellos que le invocan de veras. Son aquellos que pueden sentir lo que dice el versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Y acá hay otro propósito de Dios. Dios quiere estar, ¿qué? Cerca de aquellos que realmente le invocan de corazón, que realmente claman a Dios de corazón, que realmente están dispuestos no solamente a sentir el privilegio de ser santos por lo que Cristo ha hecho, sino también decir, quiero vivir en santidad. Y esto es más profundo. Porque vivir en santidad me va a dar la herramienta para alejarme ¿de qué? Del pecado. Vivir en santidad es la herramienta para alejarme de la murmuración. Vivir en santidad es la herramienta para alejarme de aquellas cosas que podemos coquetear, como se dice, con el pecado, con aquellas cosas que nos atraen, que nos gustan, pero que a Dios no le agrada. Saben, hermanos, vivir en santidad también nos da la fortaleza para no enojarme por cualquier cosa. Yo no sé, capaz que estoy equivocado, pero ¿no notan ustedes en la sociedad en general una sensibilidad muy fuerte, que todo el mundo se enoja por cualquier cosa? ¿O me parece a mí eso? No, no te enojes. Lo que digo es que eso pasa y la iglesia está inmersa ¿dónde? En la sociedad. Entonces, este no es un problema de afuera de la iglesia, es un problema de cada uno de nosotros, de los que estamos acá sentados y de los hermanos que están escuchando por el canal. Somos muy susceptibles a veces. Y ser tan susceptibles y enojarme por cualquier cosa es que no estoy demostrando que no estoy buscando a Jehová de corazón, de veras, como Él quiere. Porque si estoy cerca de Dios, entonces Dios va a moldear mi carácter, ¿o no? Dios me va a dar paciencia. Si estoy cerca de Dios, Dios me va a decir, bueno, sé lo que tengo que dejar de lado y qué cosas me tengo que tomar en serio. Un propósito de Dios, hermanos, que Dios quiere cumplir en nosotros es estar cerca nuestro. Y uno debería temblar frente a esto. Pensar que Dios quiere estar cerca nuestro. ¿Qué les parece? No es que yo quiera estar cerca de Dios. A veces lo cantamos y a veces por ahí nos emocionamos con alguna canción y a veces hay canciones pero es verdad eso.
Pero dije al principio, no estoy pensando en lo que Dios quiere que yo haga, sino estoy pensando en ese propósito que Dios quiere cumplir, y es pensar que Dios quiere estar cerca de mí. Y esto, hermanos, tiene que interpelarnos y preguntarnos hacia adentro. No voy a pensar cuánto quiero yo estar cerca de Dios, quiero pensar en esto en esta noche. Es increíble, me cuesta entenderlo, que Dios quiera estar cerca de mí. Y a lo largo de la Biblia vemos que Dios siempre tuvo la iniciativa ¿para qué? Para acercarse al hombre y a la mujer. No es el hombre que busca a Dios. Siempre Dios, por los profetas, por los apóstoles, por los predicadores. Y dice Hebreos que hasta por el Hijo lo envió. ¿Para qué? Es una forma de acercarse a nosotros. Y saben que el privilegio que tenemos es que Dios siempre está cerca nuestro. Lamentablemente a veces nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios siempre está cerca. Por eso el salmista decía, no desampares la obra de tus manos, pero él sabía, ese es el deseo de él, pero él sabe que Dios, uno de sus propósitos, es estar cerca de nosotros. La palabra misericordia, compasión con los que sufren, una de las acepciones. Y eso, Dios nos mira y el pecado genera el sufrimiento en nuestra vida. No hemos sido creados para pecar. Lamentablemente, el pecado se introdujo y eso produce dolor. Por el pecado entró ¿qué? Entró la muerte. Si no hubiera sido por el pecado, la muerte no estaba. Pero por Cristo entró la vida. Entonces, otra definición pequeña de misericordia, en lo que es en el griego, esa palabra miser, que tiene que ver con miseria. Y la parte de cardis, que tiene que ver con el corazón, misericordia. Dios pasa nuestra miseria por su corazón y ve nuestra necesidad y dice, ¿quiero estar qué? Quiero estar cerca. Y ya tenemos otra reunión, me había olvidado de eso. Así que tengo que ir más rápido. Vamos ahí a Isaías, otro propósito de Dios. Isaías, capítulo 58, versículo 11. Otro versículo muy conocido. Pero que Dios quiere cumplir ese propósito en mí. Dice 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en mí en este versículo? Pastorearme. Qué palabra esta, ¿no? Pastorear. Podríamos hablar mucho rato de esto. Pero cuando uno piensa en esta palabra, piensa en alguien que quiere cuidar, en alguien que vigila, en alguien que levanta a una oveja que está lastimada, en alguien que está dispuesto a ir a buscar a una oveja que se aparta, en alguien que está dispuesto a profundizar en la necesidad espiritual del corazón, en alguien que está dispuesto a que no me sienta solo. Les hago esta pregunta para contestarse para adentro, ¿no? ¿Han dicho alguna vez,
o no sé si la pregunta así, o no sé bien cómo hacerla para que se entienda y no... A mí nadie me pastorea, nadie se preocupa por mí. Porque cuando estamos diciendo eso, ¿quién piensa en mí? Si vengo, bárbaro, y si no vengo, nadie lo nota. ¿Nunca pensaron eso? Miren, humanamente hablando puede lamentablemente llegar a pasar eso. Dios quiera que no pase eso. Pero una cosa tenemos que tener claro, Dios nos va a pastorear siempre. En esa intimidad con nosotros que Él quiere tener. Pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que dejarme pastorear. Y acá están las dos cosas, simplemente lo menciono como un titular, daría para desarrollar muchas cosas. Dejarte pastorear por Dios y también dejarte pastorear por un liderazgo que sea espiritual. Liderazgo que sea espiritual. Los padres tienen que pastorear el corazón de sus hijos. Ese cuidado, esa oración, ese estar con ellos. Es importante sentirse pastoreado, sentirse cuidado. Y hermanos, este es otro gran propósito de Dios. Cuando el salmista dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Y el propósito de Dios es pastorearte, es cuidarte. Es que cuando viene la angustia, cuando viene la soledad, sientas que no estás solo. No sé si les pasa, capaz que me pasa solamente a mí, pero uno a veces está bien y de repente por alguna situación X parece que uno le viene una catarata de angustia o de dolor o de sufrimiento y parece que en ese momento quiere desaparecer. Es ahí cuando hay que pensar, Dios te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de río, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando Dios pastorea, cuando Dios cuida, cuando sentimos a Dios cerca en nuestra vida, no nos vamos a sentir desanimados. Nos vamos a sentir eso, a decir, bueno, no vale la pena algunas cosas. No me voy a enojar. No voy a andar por los rincones quejándome, porque me siento pastoreado, cuidado, fortalecido por el Señor. Pero como decía el salmo anterior que leímos, aquellos que le invocan, de veras. Y termino con 2 versículos, porque ya la hora, no sé a qué hora era el segundo llamado, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Es interesante, pues este versículo me hace pensar en 2 cosas, por lo menos, muy importantes. Primero, que Dios tiene todo lo que yo necesito, por lo que Él es. Pero además, Él tiene de dónde sacar para poder compartir. Porque me hace pensar en esta frase que dice este versículo. ¿Cómo termina? Suplirá todo lo que os falte, ¿conforme a qué? A sus riquezas. Dios no es alguien que habla, pero no tiene recursos para hacer. Muchas veces los hombres y las mujeres hablamos y prometemos cosas, pero no tenemos recursos para cumplir lo que decimos. ¿O no es así?
Y si hiciéramos la lista de muchas veces que decimos cosas y después decimos, ¿y de dónde voy a sacar el recurso para hacer eso? Pero no me refiero solamente a la parte económica, hay otras cosas también. Pero Dios tiene todos los recursos por lo que Él es y también de dónde sacar. Por eso me gusta esa frase, conforme a sus riquezas, conforme a todo lo que a Él le rodea. Otro propósito que Dios quiere cumplir en mí, suplir todo lo que nos falte. Y esta palabra sin duda que nos lleva a pensar muchas veces en la parte económica, y está bien. Pero miren, si Dios se ocupara solamente de nuestra parte económica y nada más que eso, se imaginen lo pobre que seríamos. Como aquel que dijo, era tan pobre que lo único que tenía era plata. Y hay mucha gente muy pobre, aunque tenga todo. ¿Por qué? Porque no tiene de las riquezas de la gloria de Dios. Y hermanos, ese propósito que Dios quiere también cumplir en nosotros es suplir. Sí parte económica, pero también la paz, la tranquilidad, el llorar delante de Dios. Creo que esto es algo que los creyentes debemos de aprender, a llorar delante de Dios. ¿Está mal llorar? No, no está mal. Está mal victimizarse. Está mal querer despertar en el otro cierta compasión porque me ve a mí mal ahí llorando. Si tiene que llorar delante de los demás, llora tranquilo, no pasa nada. Pero que el llanto nuestro, como dice la Biblia, sea delante de Dios, porque Él puede enjugar, puede consolar toda lágrima. Y ese es otro gran propósito de Dios. Termino con el último versículo, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer ahí el versículo que también ahí no es tanto lo que Dios hace, sino lo que yo tengo que hacer para que todos los propósitos que vimos rápidamente, anteriormente, se puedan cumplir. Pero es algo que yo tengo que hacer. Hebreos 10, versículo 23, que dice lo siguiente. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin fluctuar. Mantengámonos firmes pensando en para lo que Dios nos ha llamado. Y saben, hermanos, no pensemos que Dios me llamó para salir a predicar el Evangelio. No pensemos que Dios me llamó para trabajar con los niños. No pensemos que Dios me llamó para trabajar con los matrimonios, con los adolescentes. Pensemos que Dios me llamó primero para cumplir en mí todos sus propósitos de los que vimos anteriormente. Y si esos propósitos Dios no los puede cumplir en mí, entonces yo después no voy a poder hacer la tarea. Que esos propósitos que Dios quiere cumplir, pero a través de mí, en otros. ¿Se entiende esta diferencia? Primero Dios tiene que cumplir sus propósitos en mí, que me alcance su misericordia, su justicia, que sienta la provisión de Dios en todas las cosas, que pueda sentirme que Dios me pastorea, que Dios me cuida, que Dios no me desampara. Cuando yo siento ese propósito de Dios cumpliéndose en mí, entonces Dios podrá cumplir a través de mí sus propósitos para alcanzar a otros. Y a veces queremos saltear este pedazo nosotros. Y queremos cumplir propósitos en otros. Pero antes no permitimos que Dios cumpla sus propósitos en mí. Entonces simplemente actúo ¿en qué? En la carne. Y por eso muchos creyentes marchan a impulsos, pero no a una comunión profunda con Dios. Por eso alguien empieza una vida espiritual o pasa por momentos espirituales donde parece que rasca el cielo de tan alto que está. Y de repente anda a los altos porque pareciera que se quema con las llamas del infierno.
¿Saben por qué es eso? Porque no hay una búsqueda de Dios de veras, de un corazón sincero. No te preocupes tanto por cumplir los propósitos que Dios tiene a través de ti o a través de mí. Que nos podamos preocupar en esta noche para que Dios pueda cumplir sus propósitos, primero en mí, para que después Él me pueda utilizar para su gloria. Amén.